Bueno, ahora me escuchan. Bien, les estaba diciendo entonces, ¿me están escuchando bien? Entonces, les estaba diciendo que cuando estamos pensando en plantar una iglesia saludable, la iglesia saludable arranca con una iglesia patrocinadora, una iglesia que piensa en plantar una iglesia hija. Ese proceso es un proceso que arranca con los primeros 6 meses. 6 meses donde el pastor patrocinador o el pastor que tiene la visión o el pastor que tiene el deseo con la congregación oran por el lugar donde van a plantar la iglesia hija, oran. En el tiempo de oración, Dios va a mover los recursos que Él necesita. Permítanme reiterar, los primeros 6 meses son 6 meses de preparación, 6 meses de preparación. La iglesia se prepara en oración, la iglesia se prepara en oración, la iglesia se prepara en oración. En esos 6 meses, el pastor patrocinador o el pastor que tiene el deseo de plantar una iglesia realiza un viaje de exploración al lugar donde piensan plantar la iglesia hija. ¿Por qué deben ir a ese lugar? Para conocer la zona, para conocer cuánto vale, para saber cómo es la vida allá, cuáles son las iglesias, cuáles son las estrategias, cuáles son los mecanismos que funcionan o no funcionan. Esos 6 meses son cruciales. En esos 6 meses se prepara y se capacita al plantador y a su familia. ¿Por qué necesitan ser capacitados ellos? Para que puedan saber qué es lo que se va a hacer. En esos 6 meses se hace el plan de trabajo. El plan de trabajo tiene que ver con las metas de contactos, las metas de decisiones, las metas de discipulados, las metas de bautizados, las metas de grupos de vida que se van a abrir cuando arranque el trabajo. Ese plan de trabajo se hace en conjunto entre el plantador y el patrocinador. Ese plan de trabajo le va a permitir al plantador saber qué es lo que quiere hacer y al patrocinador saber cómo es que lo va a evaluar. Esos 6 meses son fundamentales, son importantes y necesarios. Al terminar los 6 meses, el pastor de la iglesia que ha seleccionado al plantador y lo ha capacitado, despide, hace un culto donde dedica al plantador a la nueva iglesia. Esos 6 meses son cruciales y son importantes. Se desarrollan en la iglesia madre, la iglesia patrocinadora, no en el campo de trabajo. Cuando ya se han terminado los 6 meses, o 6 meses, o 7 meses, u 8 meses, se arranca entonces lo que se llama la segunda etapa. La segunda etapa va de 10 a 12 meses. Esa segunda etapa, esos 10 o 12 meses, ya el plantador está ubicado en la zona donde se va a plantar la nueva iglesia. Ahora, permítanme decirles, no se arranca haciendo cultos. No se arranca haciendo cultos. Se arranca el proyecto abriendo grupos de vida o discipulados o evangelismo personal. Las personas que se contacten, las personas que se discipulan, las personas que se evangelizan, con ellos se arman grupos de vida.
Cuando se tiene 4 o 5 grupos de vida, entonces se hace el primer culto público. Y ese primer culto público se hace en un lugar que se alquila por un par de horas. Las personas que resulten en ese culto, que hacen decisión de fe, son consolidados y son discipulados. Entonces, el plantador y su equipo siguen multiplicando los grupos de vida. Cuando llega a 8 grupos de vida, entonces se hace el segundo culto público. Usted se preguntará, ¿y por qué se hace el culto público? Porque es la manera de consolidar el trabajo que se ha venido desarrollando con los grupos de vida. Cuando se tienen 10 o 12 grupos de vida estables, ha pasado más o menos de 10 a 12 meses, cuando ya se tienen más o menos 10 o 12 grupos de vida estables, estamos hablando de más o menos de 10 a 12 meses de trabajo seguido, estaríamos hablando de tener aproximadamente unas 60 o 70 personas en conjunto. Allí se haría el culto de lanzamiento de la nueva congregación. Si ustedes se dan cuenta, les estoy hablando de 3 cultos públicos. No se arranca haciendo cultos, porque la tendencia nuestra es hacer cultos. Aquí no se puede arrancar haciendo cultos. No, mis hermanos. Arrancamos haciendo contactos, evangelizando y discipulando. Por eso no se alquila un salón. Por eso no se compran sillas, porque la plata se iría en pagar un salón y pagar sillas. No, la plata se va a invertir en actividades para alcanzar la gente. Entonces, durante los 10 meses que el plantador está en el campo, él va a estar haciendo contactos, evangelizando, discipulando y armando grupos de vida. Cuando tenga 4 grupos de vida, más o menos unas 20 o 30 personas, haría el primer culto público. Ese culto público lo hace en un lugar que alquila por un par de horas. Terminó el culto, las 2 horas, entregó el lugar y vuelve a alquilarlo cuando tenga 8 grupos de vida. Cuando tenga 8 grupos de vida, entonces la persona hace el segundo culto público. Usted se preguntará, ¿y qué hace entre culto y culto? Pues entre culto y culto lo que va a hacer la persona es hacer contactos, evangelizar, consolidar, discipular y armar grupos de vida. Cuando tenga entonces la persona 12 grupos de vida, más o menos unas 60 o 70 personas, allí se haría el lanzamiento oficial de la nueva congregación, porque ya arrancaría con 60 o 70 personas que estarían discipuladas, evangelizadas, y algunas de ellas ya estarían bautizadas. Usted se estará preguntando, ¿y de dónde sale la plata para el proyecto? Pues la plata para el proyecto sale de la iglesia patrocinadora. La iglesia patrocinadora, la iglesia madre que está pensando en el proyecto, debe hacer la apropiación para el nuevo proyecto. ¿Y qué se hace entonces con los hermanos que van levantando en la nueva iglesia? Pues se les va enseñando la mayordomía. En el discipulado se les habla de la mayordomía, del principio de dar. Y ese recurso que ellos recogen lo mandan a la iglesia patrocinadora o la iglesia madre, porque la iglesia madre está cubriendo todos los gastos de la plantación. Cuando se llega entonces a la segunda etapa, estamos hablando de 12 meses más 6, 18 meses. Arranca nuestra tercera etapa. Esa tercera etapa son más o menos 8 a 10 meses, donde se va a estructurar el trabajo de la iglesia. Cuando la iglesia se ha lanzado o la iglesia se ha inaugurado, hay que estar haciendo actividades de evangelización, consolidación y discipulado. No se les vaya a ocurrir montar ministerios.
no se les vaya a ocurrir montar los ministerios, porque los ministerios que se monten, lo que hace es que la gente se va a entretener con los ministerios y no va a hacer el trabajo de evangelizar y consolidar. Por eso es importante que desde el comienzo el pastor patrocinador capacite al pastor y al equipo de plantación, entendiendo que es una iglesia nueva, una iglesia saludable, una iglesia que esperamos a los 2 años tenga por lo menos unas 50, 60 a 100 personas consolidadas, discipuladas y bautizadas para que pueda tener fundamento la iglesia. Si eso no se da, corre el peligro que la iglesia desaparezca. Porque si usted empieza a montarle que el ministerio del joven, el ministerio de mujeres, el ministerio de esto, el ministerio de ello, lo que va a hacer es que va a debilitar el impulso o el empuje de la iglesia. En la plantación saludable, la iglesia no entra a partir de ministerios. Escuchen, por favor. Los ministerios deben surgir cuando ya la iglesia tenga 3 o 4 años y los requiera o los necesite. La primera, y la segunda y la tercera etapa, la iglesia no necesita ministerios. La iglesia en esa primera, segunda y tercera etapa necesita concentrar los recursos, concentrar fuerzas y esfuerzos en alcanzar la gente con el mensaje del evangelio, disipularlos, consolidarlos, estructurarlos como nuevos líderes para que tenga la base necesaria con la cual la iglesia pueda contar. Si ustedes, mis hermanos, arrancan montándole ministerios a la iglesia, la debilitan y no soy profeta, ni hijo de profeta, ni ave de mal agüero, pero si ustedes a la iglesia le montan ministerios, al año la iglesia se acaba. ¿Por qué se acaba? Porque la gente se va a entretener en el ministerio de esto, el ministerio de aquello, el ministerio de no sé qué, y no va a tener la fuerza necesaria para alcanzar la gente nueva con el evangelio. Por eso les decía que estamos hablando de plantar iglesias saludables, no repetir modelos arcaicos con los cuales nosotros trabajamos mucho tiempo atrás. Hoy necesitamos ser ágiles y funcionales para que las cosas puedan salirnos de la mejor manera. Ahí estamos hablando entonces de la primera cosa que les decía a ustedes, que es plantación de iglesias. Lo segundo que quiero compartirles es lo que tiene que ver con la revitalización de las iglesias. Y creo que hoy es importante que nosotros entendamos que con la vivencia de la pandemia, la pandemia dejó al descubierto, o la pandemia dejó entrever algunas cosas que estaban guardadas en la vida de nuestras iglesias. Por ejemplo, la pandemia nos dejó entrever y nos confrontó que el paradigma que nosotros teníamos de un paradigma templocéntrico y ministrocéntrico o el ministerial céntrico no nos funcionó. ¿Por qué? Cuando llegó la pandemia, con el cierre de los templos, inmediatamente los hermanos desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque los hermanos los constituimos o los montamos o los creamos a partir de la asistencia a las reuniones al templo. Y como no teníamos reuniones en el templo, entonces perdimos el control de nuestros hermanos. La pandemia nos dejó eso. La pandemia nos trajo eso, que perdimos el control de los hermanos. Lo segundo que evidenció la pandemia es la fragilidad de nuestro modelo de sostenimiento económico. La pandemia nos demostró que nuestro sistema de sostenimiento económico es tan frágil que con esa circunstancia de cerrar los templos, algunas de nuestras congregaciones, por no decir muchas de nuestras congregaciones, entraron en problemas económicos porque al no tener reunión, al no poder ir los hermanos, pues lógicamente no había forma de recoger los recursos. Lo tercero que la pandemia nos dejó entrever fue la fragilidad de nuestro sistema de ayuda social.
Nuestro sistema de ayuda social era tan frágil que nosotros dependíamos de lo que llamábamos la canasta de amor, que a veces se convirtió en una bolsa. Y por esa razón, la pandemia nos dejó entrever que nuestra crisis se agudizó por nuestros esquemas de ayuda social. Y creo que otra circunstancia que nos dejó la pandemia es la necesidad de evaluar nuestras predicaciones. Ahora la pregunta es, ¿qué seguimos predicando nosotros? Entonces, cuando estamos hablando de revitalización, es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, que una vez que nos han permitido tener la apertura de nuestros templos, nos encontramos con varias cosas. Uno, que hay hermanos que nunca más van a volver. ¿Y por qué no van a volver? Porque se fueron. Aprovecharon la pandemia, aprovecharon todo para irse de la iglesia y no van a volver y nunca más van a volver. Otros hermanos están muy contentos, muy cómodos con las transmisiones que hacemos a través de las redes sociales y ellos desde su casa van a estar allá. Pero siguen conectados y siguen aportando a la vida de la iglesia. Eso es una realidad que nosotros no podemos ignorar. Hay otros hermanos que volvieron, otros que están volviendo y otros que cambiaron de iglesia. Frente a eso nosotros tenemos una gran importancia y es pensar en la restauración o en la revitalización de lo que nos quedó. Es decir, hagamos un arqueo. Disculpe que utilice la expresión arqueo. Evalúe con quiénes quedó usted. Evalúe qué tiene, a quiénes tiene y con base en lo que usted tiene necesitamos entonces hablar de cómo iniciar el proceso de revitalizar la iglesia para que la iglesia continúe desarrollando su trabajo misional y su trabajo de funcionar. Ahora, permítanme decirle entonces que con la llegada de la pandemia y la apertura de nuestros templos, aparecieron, desde mi punto de vista, 4 tipos de iglesias. Hay 4 tipos de iglesias. Número 1, las iglesias que volvieron a la estrategia tradicional de depender de los cultos. Culto el lunes, culto el martes, culto el miércoles, no sé qué día. Entonces, hay iglesias que volvieron a hacer los cultos y eso está muy bien, porque dependen y porque viven a partir de la existencia de los cultos, cosa que me parece una muy buena idea. No sé cuántas o cuáles de sus iglesias están están haciendo los cultos. Esa es una de las cosas que se funcionó. Segundo, iglesias que además de estar haciendo el culto, ahora siguen utilizando las redes sociales. Y eso está muy bien. Iglesias que hacen el culto en lo físico y transmiten por las redes sociales. Me parece una muy buena idea y es fantástico que ustedes lo sigan haciendo y lo sigan desarrollando. Entonces estamos hablando de iglesias que tienen el culto público, pero a la vez ese culto lo transmiten a la misma hora o en otra hora lo retransmiten a la comunidad. Me parece que es una buena experiencia y es un buen terreno. Pero lo que yo quiero ahora lanzarles del desafío es que las iglesias vayan un paso más allá. Y es, aprovechando las redes sociales, aprovechando ya lo que se ganó en el tiempo de la pandemia, año y medio, 2 años, de estar transmitiendo por las redes sociales, pues que ahora ustedes, mis queridos hermanos, así como tienen en la iglesia el ministerio de jóvenes, ministerio de mujeres, ministerio de oración, ministerio de obra social, ustedes establezcan el ministerio de redes sociales o el ministerio virtual. Ojo, explico. No es lo mismo que el ministerio de comunicaciones. No. Comunicaciones podría servirnos de base, pero aquí estoy hablándoles de establecer lo digital, lo virtual como un ministerio dentro de la iglesia con un equipo de trabajo donde hay un líder encargado de lo digital, lo virtual. Ese equipo de trabajo
puede estar conformado por un diseñador gráfico, una persona que es un revisor de videos, de audio, el productor de contenidos. Ese equipo estaría entonces encargado de todo lo que tiene que ver con lo digital, con lo virtual, encargado de ello. Es decir, esa es la responsabilidad de ellos. Pero a ese equipo también se le sumarían algunos voluntarios que serían los hermanos que en el momento de hacer las transmisiones y los diferentes programas servirían para atender el chat, servirían para escuchar las preguntas, para dar respuestas, para orar por la gente y para hacerle el seguimiento o el discipulado a aquellos que han sido alcanzados a través del ministerio virtual. Entonces, estoy diciéndoles a ustedes que las iglesias que hacen las transmisiones, me parece que es muy bueno que lo sigan haciendo. Pero si ustedes quieren lanzarse a un paso más allá, ahora constituyan, formen, organicen el ministerio digital o el ministerio virtual o el ministerio online que tiene un líder, que es una persona que sabe de sistemas, que tiene pasión por la gente que está navegando en las diferentes redes sociales para alcanzarlos para el Señor. Entonces, estaríamos hablando de una iglesia que tiene el ministerio físico, pero que tiene ahora un ministerio digital, virtual, donde hay una persona encargada con un equipo de trabajo 24 horas pensando en lo digital, en lo virtual. Eso creo que nos puede poner al tenor con el desafío que hay hasta el momento. Y el cuarto ejercicio sería lanzarnos a lo que estamos hablando con algunas personas, lanzarnos a abrir una iglesia 100% virtual o digital. Entonces estamos hablando de cuatro posibilidades para que la iglesia pueda ser. Ahora, cuando hablamos de la parte digital, cuando hablamos de la parte virtual, no podemos hablar de plantación de iglesias, porque en las redes sociales no se puede plantar. Hablamos de aperturar, hablamos de abrir, de iniciar una iglesia que es virtual. Ahora, yo sé que para algunos de ustedes puede generarle un poquito de problemas o muchos problemas cuando hablamos de iglesias virtuales, porque porque los conceptos que tenemos en la cabeza de iglesia se ven confrontados, porque para nosotros la iglesia es el lugar donde está y la gente que está, pero en lo virtual no tenemos un lugar. En lo virtual no tenemos la gente física, pero la gente sí está en contacto con nosotros. Entonces, cuando hablamos de lo virtual, de iglesia virtual, lo primero que tenemos que confrontar son esquemas conceptuales de lo que para nosotros es la iglesia. Y ahí ya nos metemos en problemas no teológicos, porque el problema no es teológico. El problema son los conceptos que nosotros hemos mantenido en nuestra cabeza de lo que es la iglesia. Entonces, lo virtual nos rompe esos paradigmas o nos rompe esos conceptos. Entonces, mi recomendación, muy respetuosamente, para ustedes, queridos compañeros, pastores, a los cuales les agradezco que por lo menos tienen la cámara prendida, o los otros que están escuchando, pero sus cámaras están allí. A ustedes, mis queridos hermanos, les agradezco por darme esta oportunidad de dialogar, de conversar y de interactuar con ustedes. Como les digo, algunos pues han prendido sus cámaras, otros generalmente prenden el internet y no prenden la cámara porque pueden estar haciendo algunas otras cosas. Eso no voy a entrar en juicio, pero por lo menos les agradezco a los 32 que aparecen allí registrados. Ahora, mis recomendaciones: evalúen la iglesia que tiene, disculpe la expresión, haga un arqueo. ¿Con cuántos quedó? ¿Cuántos le dejó el diluvio? ¿Cuántos le dejó la pandemia? ¿Cuántos líderes le quedaron? Analice el liderazgo, reúna a su gente y hable con ellos, que van a iniciar un proceso de revitalización. Ahora, les explico. Revitalización no es porque la iglesia esté mal. Revitalización no es porque la iglesia esté muerta. Revitalizar es un proceso que hace que la iglesia mantenga la vitalidad.
la vitalidad en el cumplimiento de la misión. Entonces, cuando hablamos de revitalizar la iglesia, no es porque su iglesia está enferma, no es porque su iglesia esté moribunda, no es porque su iglesia esté ya a punto de morir, no. La iglesia se revitaliza porque descubre que hay algunos aspectos, algunas áreas que necesitan ser fortalecidas. Por ejemplo, miren, voy a compartirles el caso de una iglesia donde esta iglesia tenía una asistencia promediando las 800 personas, pero ellos tenían una dificultad y era que la consolidación para ellos se les había constituido en un problema. ¿Qué hizo esta iglesia? Esta iglesia entonces hizo un diagnóstico, descubrió que la puerta de atrás, la consolidación, la tenía rota, entonces hizo su plan de mejoramiento, arregló su problema de consolidación. No quiere decir que no se fueron personas, pero ya no se iban en el volumen como se fueron anteriormente. Entonces, estoy tratando de decirles a ustedes que aprovechando lo que la pandemia nos dejó, que son los hermanos que han vuelto a la iglesia, usted, pastor, determine una jornada de trabajo con ellos. Determine con ellos que va a empezar a vitalizar, a revitalizar la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué ministerios nos quedaron? ¿Cuántos líderes nos quedaron? ¿Cuántos se fueron? ¿O a cuántos el Señor llamó a su presencia? Y con los que le quedaron, entonces plantee usted por lo menos su trabajo de los próximos 6 meses con los que le quedaron. ¿Fundamentalmente en qué? Fundamentalmente en las disciplinas espirituales, en la evangelización y la consolidación. Este es un momento para centrarnos en esas 3 cosas. Entonces, si usted tiene jóvenes, si tiene mujeres, si tiene niños, si tienen parejas, edad de oro, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, o como quiera que le llames, llámeles a una gran concentración donde nos vamos a dedicar a la oración, al ayuno, a la evangelización y la consolidación, y no más por ahora. Porque necesitamos fortalecer, vigorizar a la iglesia porque la pandemia nos la dejó débil. Entonces, ¿los jóvenes en qué nos van a ayudar? Los jóvenes nos van a ayudar en las disciplinas espirituales, en la evangelización y en la consolidación. Van a tener que hacer programas de jóvenes para evangelizar y consolidar. ¿Las señoras en qué nos van a ayudar? Tendrán que hacer programas de mujeres para evangelizar, consolidar. Las parejas nos tendrán que ayudar haciendo eventos de parejas para ganar parejas. Y usted se estará preguntando, ¿y en qué momento pensamos en actividades para los hermanos? Eso se programaría después. Ahora es un llamado de emergencia. Tenemos que declararnos en un estado de emergencia espiritual, emergencia en ese sentido. La revitalización funciona, mis hermanos, cuando centramos la iglesia en 4 palabras. Comunicamos a todo el mundo en qué dirección vamos. Comunicación clara. Nos unimos. Trabajamos articulados y enfocados en la misma cosa. Son los 4 conceptos fundamentales en revitalización. Una comunicación clara, que todo el mundo sepa en qué estamos metidos. Articularnos, es decir, que cojamos todas las fuerzas vivas que tiene la iglesia, nos unimos en una sola dirección. Y aquí vienen varias frases. El que a todo le apunta, a nada le pega. Si usted le apunta a todo, a nada le pega. Deje de estarle apuntando a todo. Dedíquese a 1, a 2 o a 3 cosas y enfile su iglesia en eso. Direccione la iglesia. Articule jóvenes, niños, parejas, ancianos, cuarta edad, articúlelos. Únalos en una sola. Como dirían el lema de los 3 mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. A la iglesia hay que plantearle un desafío unificado, por lo menos por los primeros 6 meses, mis hermanos. Si eso no se hace, tendremos una iglesia débil, fragmentada, tratando de subsistir en un mundo que es bien claro y determinante. Eso, mis hermanos, no es la panacea, pero sí nos va a ayudar a trabajar unidos, enfocados,
articulados en la misma dirección. ¿Que es duro? Sí, claro, es duro. Y es duro porque en nuestra cabeza nosotros estamos fragmentados. Aquí necesitamos hacer un cambio de paradigmas. No, hermanos, miren, la pandemia nos cambió el mundo. Y pastores, si ustedes siguen pensando que el mundo va a ser el mismo antes del 2019, estamos perdiendo el tiempo. El mundo no va a volver a ser el mismo que era en el 2019. Pastores, de rodillas les suplico y les pido, entiendan, el mundo no va a volver a ser el mismo del 2019. Por lo tanto, la manera de hacer el ministerio nos toca cambiarla. Usted me va a decir, es que yo estoy acostumbrado. Sí, pastor, usted se acostumbró, pero para otro mundo que ya no existe. Para una comunidad que ya no existe. Una comunidad desencantada. Una comunidad agnóstica, escéptica, polarizada. Por esa razón, cuando hablamos de revitalizar, yo les sugiero, haga un inventario. ¿Qué tiene? ¿Quiénes le quedaron? Y con ellos inicia un proceso de revitalizar la iglesia en función de las disciplinas espirituales, la evangelización y la consolidación. Recuerde, articule, enfoque, comunique y una. Entonces les estaba comentando a ustedes, mis hermanos, Pastor, que la revitalización es importante. Y es importante porque va a permitirle a la iglesia responder al momento que hay. Y en la revitalización hay alguien que es fundamental y es usted como pastor. ¿Usted es la clave o es el clavo? ¿Usted es la clave o es el clavo? Eso sí, lo determina usted. Si es el clavo que cierra y que martilla todo, o es la clave que abre el trabajo a seguir adelante. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en claro, lo tengamos claramente organizado en nuestra cabeza. Pastor, perdón. Y lo tercero que hacemos el tiempo de oración, clamor 12 de meridiano. Bueno, estamos entonces a las 12 meridiano, entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Padre, en esta hora te damos gracias por que tú eres el Señor de la iglesia, porque tú eres el Dios que vives, el Dios que reinas, el Dios que haces milagros y prodigios. Oramos por nuestro país, oramos, Señor, por las comunidades que están siendo golpeadas por los efectos naturales del cambio del clima. Señor, oramos por los que han perdido mucho o han perdido todo con las inundaciones y los deslizamientos, que en medio de estas circunstancias tu presencia y tu espíritu obre profundamente en ellos. Direcciónanos, Señor, en las decisiones que debemos tomar, la parte económica, social y política en este país. Oramos por nuestros hermanos, oramos por la comunidad, Señor, oramos por Colombia. Que la mano poderosa tuya sea sobre nosotros. Te lo suplicamos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así sea. Amén y amén. Bueno, les estaba comentando a ustedes también que es importante entender lo que tiene que ver con el ámbito de lo que llamamos las redes sociales o las iglesias virtuales o iglesias digitales. ¿Por qué es importante esto?
Esto es importante porque las redes sociales ya no son una opción. Las redes sociales ya no son una opción. Es una herramienta que el Señor nos dejó para que nosotros vayamos en búsqueda de las ovejas que están navegando o que están perdidas en las diferentes redes con las cuales nos encontramos. ¿Por qué es importante entonces que nosotros incursionemos en las redes sociales? Miren, es importante porque nos ayuda a encontrar gente que está necesitada de Dios. Nos ayuda a encontrar personas que están necesitadas de Dios. Nos ayuda a recoger a hermanos que están por ahí perdidos. Nos ayuda a establecer nuestros cultos, que el hermano lo pueda bajar o se pueda conectar donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque si nosotros lo subimos a la plataforma, lo subimos a YouTube o la subimos a la nube, el hermano en cualquier parte del mundo puede subir al YouTube y lo puede ver. Usted me va a decir, pero es que él no está en la iglesia. Vuelvo y digo, el problema es que él para nosotros es la iglesia, ¿no? Si el hermano que está en nuestra iglesia está viajando, pues hombre, él puede entrar a la red y entra y disfruta y ve el culto cuantas veces él quiere. Ahora, yo sé que usted va a decir, no, pero es que no hay nada como lo físico. Sí, eso es verdad, eso no tiene discusión, no estamos discutiendo. Estamos diciendo que las redes sociales ahora son una ayuda que nos van a potencializar lo que estamos haciendo. Sé que algunos han dicho, mire, como en mi lugar los hermanos se me conectan y no vienen al culto, entonces lo que yo hice fue suspender las transmisiones. Pues mi hermano, discúlpeme, es respetable su punto de vista, no lo compartiría, pero usted tomó su decisión. Y no lo voy a juzgar ni lo voy a acusar. Usted toma su decisión. Solamente estoy diciendo, si usted piensa por lo virtual, es una ayuda. Pero otra vez, piénselo no como un agregado, piénselo como algo estructurado que tiene forma y que tiene sentido. Además, el trabajar en las redes sociales hace que el contenido esté disponible todo el tiempo. Todo el tiempo el contenido va a estar disponible para las personas. El otro elemento que ayuda es que usted puede reunir a las personas sin moverse de su casa. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Armenia y ustedes están en Zarzal, están en Tres Esquinas, están en Bogotá, están en Quimbaya, están en Túquerres, están en Suárez, están en Cali, están en diferentes, es decir, están en todos los lugares hasta donde nosotros podemos conectarnos. Entonces, tenemos la posibilidad de contactar a los hermanos en tiempo y en el espacio que a ellos les permite. Pero también nos sirve para capacitar a los hermanos. Por ejemplo, nosotros, discúlpenme, el Señor me inquietó a iniciar un proceso con una iglesia virtual que se llama Armonía y Vida, Iglesia Virtual Alianza. Y gracias a mi equipo de trabajo, que es el pastor David Quimbaya, el pastor David Figueroa, al pastor Alex Torres, que fueron el equipo inicial, y hoy hay un grupo de hermanos que se han anexado, y justamente nosotros los días jueves tenemos el espacio por Zoom para capacitar y discipular a hermanos de la iglesia. Algunos de ustedes se nos conectan los jueves, cosa que agradecemos al Señor por la conexión de ustedes. Ahora, ¿por qué nos permite eso? Eso nos permite tener reuniones de grupos pequeños. En el mismo Zoom hay salones,
Y cada salón tiene un líder, y a cada líder le damos unas pautas, y ese líder se reúne con la gente y luego socializamos. Ahí estamos entonces, utilizando las redes sociales para hacer el ministerio. Entonces, mis hermanos, lo digital no es una opción, pastor. Es que yo no sé. Sí, yo tampoco sabía. Pero sabe, hay una gran ventaja. En su iglesia hay jóvenes que por lo menos tienen un técnico en sistemas. Algunos son tecnólogos, algunos son ingenieros, algunos son programadores, algunos son diseñadores gráficos. Pastor, ¿recuerda lo que Jesús le dijo a la gente? ¿Qué tienen? Uno le dice, Señor, aquí hay un muchacho que tiene su lonchera, que tiene 2 panes, 5 peces y 2 panes. Señor, aquí hay un muchacho que tiene su pasabocas. Jesús dijo, esto me sirve. Le preguntó a Moisés el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, tengo la vara. Yo les pregunto, pastor, ¿en su iglesia hay técnicos en sistema? Hay tecnólogos, hay ingenieros, hay diseñadores. Convóquelos, sedúzcalos, plantéles que ellos son importantes para el desarrollo del ministerio, pero crea en ellos. Pastor, crea que Dios le ha rodeado de personas útiles. En sus iglesias hay muchos Bezalels, hombres y mujeres preparados por Dios que le pueden ayudar, pero pastor, crea en ellos. Permítales a ellos que los 3 años, 5 años o los años que han llevado en la universidad ahora vean que es útil, que es importante. Los que son comunicadores sociales, convóquelos. Haga una gran concentración de los recursos humanos y técnicos y descubrirá, pastor, que su ministerio se empodera y a usted lo van a conocer en muchísimos lugares del mundo. Yo no he viajado hasta Corea del Sur, pero saben que de Corea del Sur hay gente que se conecta con Armonía y Vida. Yo no he viajado a Chile y de Chile tengo 5 o 6 personas que interactuamos. Yo no he ido a Cuba y de Cuba tengo 3 familias que interactuamos a través del WhatsApp, a través del teléfono, a través del Facebook. Yo no he ido a Pakistán y de Pakistán hay personas que siguen el programa de Armonía y Vida. Ahora, no lo estoy haciendo para que me conozcan, estoy haciendo porque es un vehículo que está a disposición para predicar el Evangelio. Que no se congregue conmigo, a mí no me interesa que no se congregue conmigo, lo que me interesa es que escuche la palabra y que sea fiel al Señor. Y los diezmos tampoco me preocupan los diezmos. ¿Por qué? Porque yo no tengo manera que me mande la plata de Pakistán. Lo importante es la gente, mi hermano. Entonces yo le invito a que usted vuelva y piense, Dios le ha colocado como gerente de la iglesia. Y perdóneme, no le tenga miedo a la palabra gerencia. Gerenciar es la capacidad de direccionar algo que Dios nos ha entregado y es la iglesia. Ustedes, pastor, pero es que gerente, eso es una palabra secular. Mi hermano, es tan secular gerente como ministro. ¿Por qué habla secular? Porque es una palabra que se utiliza en términos generales. Entonces, mi invitación es, mire en su iglesia, ¿qué tiene? ¿A quiénes tiene? Crea en ellos. No, pero es que esos jóvenes son inmaduros. Pues, pastor, esa es la oportunidad para que maduren. Esa es la oportunidad para que desarrollen el liderazgo que Dios les ha dado a ellos. Entonces, la invitación que les hago a ustedes, pastores, recuerden, ¿qué tiene? ¿Cuántos les dejó la pandemia? Y con lo que les dejó la pandemia, revitalice la iglesia en el poder del Señor y verá que la iglesia sigue funcionando. Pero crea en usted, y hablando de lo virtual, crea en la gente. No, pero es que es muy nuevo, con mayor razón. Como nuevo que es, usted le va a mostrar que todo lo que él tiene y todo lo que ella tiene es útil e importante para el Señor. Entonces, por esa razón, les invito para que aprovechemos que Plantación Revitalización está a servicio de ustedes. Si usted necesita una asesoría, una charla, una videoconferencia
o una conferencia en físico en su iglesia, póngase en contacto conmigo. efrem.grueso@laalianzacristiana.co. Podemos hacer una conferencia por Zoom, por Google Meet, una capacitación para su iglesia. Ya hemos hecho capacitación virtuales también. Lo digital llegó y no se va a ir, pastores. Antes, por lo contrario, cada vez va a tener mayor demanda lo digital. Cada vez va a tener mayor demanda lo digital, hasta el punto que ustedes saben que hoy hay aplicaciones donde usted no necesita tener plata para pagar porque la aplicación paga desde la cuenta bancaria. Desde la cuenta bancaria su aplicación paga. Entonces cada vez el mundo va entrando en mayor demanda de lo digital, pero nosotros, antes por lo contrario, vamos cortando y cortando y cortando. Es decir, estamos pensando en un mundo que ya no existe. Entonces, quería dejarles esas inquietudes, compartir con ustedes esas ideas, porque todos estos son talleres, son capacitaciones, que las podemos hacer virtuales, sí, claro. Que las podemos hacer presenciales, sí, claro. Pero depende de lo que usted como pastor quiera. Si usted quiere seguir como va, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo acompañe y ponga su mano poderosa sobre usted. Pero si usted quiere darse la posibilidad de incursionar, pues sepa que para eso estamos. Misiones existe para ayudar a la iglesia. El seminario existe para ayudar a la iglesia. Plantación de iglesia y revitalización existe para ayudar a la iglesia. Y yo a algunos de ustedes les digo de una manera jocosa, no se muera solo. Pegue un grito vagabundo que en alguna red social lo escuchamos. Pastor, no se muera solo. Pero es que, por ejemplo, ustedes, ahora, permítanme decirles, en estos momentos en la Alianza hay 2 iglesias virtuales, 100% virtual, que se llama Armonía y Vida, Iglesia Virtual La Alianza, que la pastoreo yo, y la Iglesia Árbol de Vida, que la pastorea el pastor Iván con su esposa Ludy. Son iglesias 100% virtuales, con programa virtual 100%. No tenemos presencialidad, tenemos virtualidad. Allí predicamos, allí aconsejamos, allí discipulamos, allí damos talleres, allí doy cursos prematrimoniales y estoy esperando que las parejas se animen a que les case virtualmente. ¿Por qué? Porque a eso nos ha llamado. Ahora, si usted no tiene una iglesia virtual, pero tiene un ministerio virtual, pastor, entonces yo le recomiendo, tenga un líder de su confianza que le asigne lo virtual para que le pueda ayudar. Como le dije al comienzo, no se muera solo. Como alguien me dijo, no, pero es que en la alianza a uno no lo ayudan. Pues si no le ayudan, entonces, pero si usted no pide ayuda, es decir, nadie va a ir a, ¿usted qué necesita? No, si usted necesita algo, pida, hable. Para eso Dios le dio una boca. Para eso usted tiene un coordinador regional. Para eso usted como pastor puede decir, mire, pastores, necesito que me ayuden en esto. ¿Qué hay? En la alianza hay recursos. Y si no los tenemos, los buscamos. Pero no se muera solo, pastor. Usted dice, no, pero es que yo solo aquí, nadie, aquí no, busque. Insista, persista, resista y no desista. Persista, insista, resista y no desista. ¿Por qué? Porque al que clama, dice la Biblia, clama y yo te responderé. Pero si usted no clama, ¿quién le va a responder? Si usted no pide, ¿quién le va a dar? Entonces, en este sentido, sepan que revitalización, plantación, misiones, el seminario, estamos para potencializar aquello que ustedes necesitan, pero crean que lo necesitan. Ahora, si no lo necesitan, pues ahí sí, hermanos, que el Señor los bendiga. Porque más de ahí no podemos hacer. Es decir, no podemos ir hasta la iglesia suya y decirle, hermanito, ¿usted qué necesita? No, pues si usted necesita, usted nos pide y le estamos para ayudar. Entonces, recapitulando, la plantación de iglesias en físico se necesita. Necesitamos plantar nuevas iglesias saludables. Vuelvo y digo, necesitamos plantar iglesias saludables,
iglesias que se desarrollan por procesos. Usted me dice, pastor, mire, es que aquí hay un grupito de hermanos y ya voy a iniciar la iglesia. Yo le diría, no inicie iglesia con esos hermanos. No inicie iglesia con esos hermanos, más bien organícelos como un grupo de vida, capacítelos en qué es plantar una iglesia y luego sí plante la iglesia con ellos. No, pero es que ya tengo aquí 10, 20 hermanitos y esos 10, 20 hermanitos con ellos voy a arrancar la iglesia. Pastor, no lo arranque. No arranque iglesia con ellos. Ármelos como grupo de vida, disipúlelos, capacítelos en lo que es plantación de iglesia y luego sí ver si si ayudan para plantar una iglesia. ¿Por qué? Si usted de una vez arranca con esos 20 como iglesia y no los ha capacitado, pastor, esos 20 no le van a dar la medida. Pero no es que son hermanos que están en tal parte y yo vengo cada 15 días o vengo una vez al mes. Pastor, ese tiempo se pierde. Manéjelos como grupo satélite de su iglesia, pero no vaya a decir que es una plantación de iglesias. Téngalos como grupos de vida. Cuando ya usted tenga gente formada, ahora sí vaya pensando en cómo lo puede ir estructurando. Entonces, lo primero es, necesitamos plantar nuevas iglesias. Sí, hermanos. Es lamentable, es triste. Ahora, las iglesias que yo les dije, la iglesia de Carepa, la iglesia de Circasia, la iglesia de Popayán La Paz, la segunda iglesia de Ipiales, la iglesia de Túquerres, la iglesia de Jamundí, la iglesia de Buga, Tuluá, Manuela y Buenaventura, son iglesias que nacieron de una iglesia madre patrocinadora. Iglesias que recibieron la capacitación de plantación. Entonces, si su iglesia está pensando en plantar una iglesia, yo les recomiendo organice en la capacitación de plantación de iglesia. Organice el curso de plantación de iglesias. ¿Por qué? Mire, aquí tenemos al pastor Segundo Morales, que está pastoreando la iglesia de Túquerres. La iglesia de Túquerres surgió de una capacitación que dimos a la iglesia madre de Pasto, capacitamos a la iglesia en plantación de iglesias, el pastor Segundo Morales fue capacitado también allí, la iglesia de Pasto lo mandó a Túquerres y hoy tenemos una iglesia en Túquerres. ¿De dónde salió? De una iglesia que fue capacitada. Pastor, estamos para capacitar su iglesia en plantación. Hay recursos de plantación. No estamos hablando de plata, estamos hablando de recursos. La iglesia de La Paz en Popayán, ¿cómo surgió la iglesia de La Paz en Popayán? La iglesia de Popayán dijo, vamos a plantar una iglesia. Capacitamos a la iglesia de Popayán y nació la iglesia de La Paz. La iglesia de Buenaventura que plantó la pastora Nora, la esposa del pastor Alfonso, capacitamos a la iglesia a la iglesia de Santa Cruz en plantación. A la iglesia la capacitamos en 3 días y esta iglesia capacitada plantó una iglesia ahí. Es decir, esto funciona, pastores. Y funciona porque las iglesias están funcionando y están creciendo. La iglesia de Carepa, Antioquia, ¿cómo surgió? La iglesia de Apartado y de Turbo fueron capacitadas en plantación, recibieron la capacitación en plantación y de ahí salió el proyecto a Carepa y hoy tenemos una iglesia en Carepa, Antioquia. ¿De dónde surgió la iglesia en Circasia? Pues capacitamos a los estudiantes del Ave Simpson en plantación y plantaron la iglesia. Es decir, funciona, pastores. Le estoy hablando de cosas que funcionan. Y si no, pregúntenle a los pastores. Preguntémosle a Segundo Morales si eso funciona o no funciona. Preguntémosle al pastor que está en la segunda de Ipiales si funciona o no funciona. Segundo, ahora sí, adelante, Segundo. Bueno, qué pena, no lo escuché, pastor. Pastor, yo le puedo dar fe que la capacitación que tuvimos funcionó, porque apenas nosotros terminamos la capacitación, hicimos seguimos el proyecto con el manual y empezamos a trabajar a un lado de Pasto en la iglesia de La Laguna. Ajá. La iglesia de La Laguna quedó en la segunda etapa de plantación. Ya. En la segunda etapa de plantación ya empezamos con la primera etapa en Túquerres, siguiendo estrictamente el manual, pero estrictamente.
En Túquerres ya llevamos 3 años, pero un año de pandemia y paro que no lo contamos. Estamos hablando de casi 2 años. Y ahorita ya contamos con una con una asistencia en papel físico de 120 personas tocadas por el Evangelio. La membresía ya está en 60 personas bautizados y que son los comprometidos. Y un liderazgo de 16 personas. Gracias, mi hermano segundo. Eso es para decir, pastores, mire, la plantación sistemática por etapas funciona, pero hay que capacitar la iglesia. Ahora, yo sé que usted me va a decir, es que yo tengo mucha experiencia. Sí, pastor, gracias a Dios por su experiencia. Eso es muy importante, pero es importante también que usted se deje orientar. Y vuelvo, les digo, les estoy hablando de cosas que funcionan. Y aquí estamos escuchando al pastor segundo, que nos está hablando de 120 personas contactadas y una membresía de 60 personas estables en 2 años. Es una iglesia nueva en la ciudad de Túquerres. Y pudiéramos hablar del pastor, el pastor que está en la segunda ciudad, en la segunda iglesia de Ipiales. Ipiales llevaba 96 años sin plantar iglesia. 96 años sin plantar iglesia en Ipiales. Iglesia en Ipiales. Hoy Ipiales tiene la segunda iglesia hija. ¿Por qué? ¿De dónde surgió? Otra vez, capacitamos a la iglesia en plantación y de allí salió la segunda iglesia hija. Entonces, hablando de plantación, eso es importante. Hablando de revitalización, haga un arqueo. ¿Quiénes le dejó el diluvio? ¿Quiénes le dejó la pandemia? Y con los que le dejó la pandemia, reorganice la iglesia. En 4 palabras: claridad, articulados, unidos y enfocados en lo mismo. Niños, jóvenes, mujeres, parejas, solteros, viudos, todos trabajando en lo mismo. Como diría el apóstol Pablo, hablen lo mismo, piensen lo mismo, crean lo mismo y trabajen por lo mismo. Usted me va a preguntar, ¿y las mujeres? Pues a las mujeres les va a montar una actividad para ellas, pero ellas existen para alcanzar más mujeres para Cristo, discipularlas, evangelizarlas y consolidarlas. Usted me va a decir, ¿y las parejas? A las parejas móntenles una conferencia por Zoom, pero que las parejas armen eventos para ganar gente para Cristo. De lo contrario, discúlpeme, mantenemos la iglesia con entretenimientos. Usted me va a decir, pastor, pero es que no están madurando. Van a madurar en el camino. Lo segundo que les digo a ustedes, pastores, es revitalicen la iglesia. En medio de lo que la pandemia les ha dejado, averigüen con cuántos cuentan y organícenlos. Y lo tercero, no desechen la bendición de las redes sociales. No la desechen. En las redes sociales hay cosas que venimos haciendo, transmitiendo. La transmisión es importante, sobre todo para aquellas personas que no van a nuestra iglesia. Pero yo les invito y les desafío a que den un segundo paso, y es, no solamente transmitan, sino que ahora organicen lo digital virtual como un ministerio de la iglesia. Y como ministerio debe tener una persona encargada de ese ministerio con un equipo que se va a encargar de eso. Mientras usted como pastor se encarga de otras cosas, sepa que hay una persona que está encargada de la parte digital, virtual, atendiendo, cuidando, haciendo acompañamiento a las personas. Usted me dice, pero es que, ¿por qué no vienen a la iglesia? Pero, pues más le digo, los virtuales no todos le van a volver a la iglesia, pero la iglesia los está ministrando, la iglesia los está pastoreando. Usted me va a decir, pero ¿y qué me asegura que ellos me van a seguir, pastor? En lo digital como en lo físico, nada hay que lo van a seguir a uno. Porque están a un clic de desconectarse de usted y se conectan. Por lo menos yo los domingos tengo la gran virtud de conectarme y verlos a muchos de ustedes. Entro a la iglesia tal, veo, entro. Y sé que están cantando y que están predicando. Porque lo permiten las redes sociales. Así pasa también con los hermanos. Ahora, si usted analiza que su comunidad
está compuesta por hermanos de la misma zona, hable con ellos. En realidad, ¿quiénes son los que necesitan que eso pueda funcionar? Bien, mis hermanos, creo que puedo abrir unos... Pero yo pregunto, ¿cuánto tiempo me queda? Diego. Son las 12:30. Pastor, habla Bueno, muy bien. Vamos hasta la... Unas 5 minutos de preguntas. Tuvimos problemas técnicos, pero aquí les cuentan a uno los problemas técnicos. 5 minutos de preguntas. O de aportes también, como lo hizo Segundo. Pastor, podemos comenzar con las preguntas que están en el chat. ¿Tú las ves ahí? Preguntas que están en el... Bueno, muy bien. Vamos a ver aquí qué preguntas hay. Una. ¿Qué hacer con un líder que es fiel en todos los cultos y ayunos, pero tiene un mal testimonio y no aplica el diezmo, pero quiere predicar, orar por los diezmos y figurar en el púlpito? Pues, pastor, usted ya sabe qué hacer con esa persona. Si lo que quiere es púlpito, ¿para qué le va a dar púlpito? Dígale, como es un líder, dígale, hermanito líder, siéntese y vamos a hablar de líder a líder. ¿Por qué quiere púlpito usted? ¿El púlpito para qué es? El púlpito es para orientar. Usted quiere es figurar, usted quiere que lo vean, pero siéntese y hable con él. La iglesia... A ver. Ahora está cerrada. ¿Qué se puede hacer para reabrirla? Pues, si la iglesia se cerró porque la parte administrativa ordenó cerrarla, ahora, si ya ellos permiten reabrirla siguiendo las orientaciones de bioseguridad, pues reábrala. Organice los cultos de acuerdo al tiempo que tiene. Si anhelo una capacitación para esta iglesia en San Antonio de Getuchá, pues pastora, organizamos la agenda y vamos a San Antonio de Getuchá y organizamos la agenda. Entonces ya usted me escribirá y nos ponemos en contacto, y si de pronto hay 2 iglesias cerquita, pues aprovechamos el viaje y vamos y capacitamos la gente. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Hay otra pregunta anterior, pastor, de Juan Carlos Castaño, se la leo, dice, bendiciones, ¿cuál sería el proceso de revitalización de la iglesia? Ya, el proceso de revitalización, gracias, pastor Juan Carlos, mi recomendación es, reúna a sus líderes, evalúen, hagan una evaluación de qué tienen, hagan una evaluación de qué es lo que quieren hacer, determinen entonces con los líderes la capacitación de revitalización con ellos, determinen entonces los objetivos que quieren, las metas que quieren y las actividades, determínenlas entre todos, donde todos participen por esas actividades. Es decir, hacer un plan de emergencia, o lo que diríamos un plan de emergencia por los próximos 6 meses, enfocados, articulados, unidos en la misma dirección, donde todos en la iglesia sean partícipes de lo que quieren y participen también en la forma como lo quieren. Porque otra vez, la revitalización no es una actividad. Revitalizar no es una actividad. Revitalizar es llevar a que la iglesia recupere la dinámica. Yo busco aquí en mis notas para ser fiel a lo que estoy diciendo. Y es revitalizar no es una actividad, es decir, no se revitaliza con actividades. Revitalización es un proceso dinámico y sistemático que tiene como propósito mantener la vitalidad de la iglesia en el cumplimiento de la tarea misional. Por eso todos los eventos que se hacen deben ser concertados bajo una percepción misional. Por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo en que vamos a hacer una charla para la familia, pero esa charla tiene que ser organizada para familias no cristianas, no para las familias de la iglesia, para familias no cristianas, pero toda la iglesia está orando por esa
conferencia, está ayunando por esa conferencia y están invitando para esa conferencia. ¿Quiénes invitan? Invitan los niños, invitan los adolescentes, invitan los prejuveniles, invitan los jóvenes, invitan las mujeres, invitan los diáconos, invitan los sugieres, invitan los pastores. Todo el mundo está invitando para esa actividad hecha para parejas no creyentes. Se hace la actividad, pero aportaron todos. Se hace la actividad pensando que nos deje unos contactos para luego evangelizarlos, hacer la segunda parte. Ahí es donde digo yo, unidos, articulados y enfocados en la misma dirección. En esta etapa de revitalización, la iglesia después de la pandemia, nos toca hacer así. Más adelante, el próximo año, en los próximos 3 o 4 años, pensemos en ministerios. Pero por ahora mi recomendación es revitalice la iglesia en lo esencial, que le permita afianzar el músculo de la iglesia, seguir creciendo y seguir avanzando. Al pastor de la Dorada, claro, con gusto, pastor Víctor, yo le he dicho siempre, programemos la actividad y la capacitación y allá vamos a la Dorada. Para eso estamos, por eso somos ministerio a nivel nacional. Mire, plantación de iglesia y revitalización, misiones, seminario, mujeres, oración, jóvenes, hombres. ¿Qué más hay? Obra social, proyectos. Todo eso está a disposición de ustedes. Todos estamos en función de ustedes. Ahora, pero si ustedes no nos convocan, si no nos invitan, y si no nos dan los espacios, pues hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Verles sufrir y verles llorar? No podemos. Porque el que tiene hambre pide pan, y el que quiere besar busca la boca. Eso es de allí. Entonces sepan que todo lo que está en la alianza de ministerios familiares y misionales está para ustedes. No se mueran solos, peguen un grito vagabundo. Mis queridos pastores, sepan que estamos para ayudarles. Vuelvo y digo, usted se puede poner en contacto conmigo, programamos el tiempo, la capacitación mínimo son 3 días. La capacitación de revitalización, la capacitación de plantación son 3 días. Y ahora que aparece entonces la iglesia virtual, pues entonces estaríamos hablando de 3 días y medio para hablar de la iglesia digital, la iglesia virtual y la virtualidad como una parte fundamental en la vida de la iglesia. Usted me dice, yo siga transmitiendo, pastor, pero convoque a los jóvenes de su iglesia y lánceles el desafío de cómo. Mire, por ejemplo, algunas iglesias han montado emisoras virtuales por internet y ahí van funcionando. La mies es mucha. La mies es mucha. La Biblia dice que oremos al Señor por obreros. Pero también oremos que los obreros oigan la voz. También oremos que los obreros oigan la voz. Aquí dice que los inmigrantes son quienes se han adaptado al uso de los medios digitales, usualmente ya en su edad adulta, y los nativos quienes han crecido en la mano de la tecnología, con la habilidad innata en el lenguaje del entorno. Sí, señor, eso es verdad. Lo que estoy tratando de decirles es, echen mano de lo que tenemos o lo que ustedes. Pastor Rosso. Pastor Hernán Rosso. Sí, buenas tardes. Levantó la mano. Buenas tardes. Levanté la mano para hacer una pregunta o como una sugerencia o no sé cómo. Mirando el sistema de la rehabilitación de la iglesia, sería bueno que esto, el ministerio programara un digamos, como algo institucional. Estamos mirando que la pandemia realmente apartó, sacó y seleccionó mucha parte de la iglesia y quedamos algunos pocos, ¿cierto? Sería que bueno que eso se diera un vuelto a todas las iglesias, poderles ayudar. No es que si, por ejemplo, si yo no lo pido, entonces pues no vendrían, porque como dice usted, pastor, si no grita, ¿quién lo escucha, cierto?
pero me parecería muy bueno porque es un sistema que ayuda mucho, pastor. Eso sí lo veo y ayuda mucho. Agradeciéndole a su opinión, sería entonces ponernos de acuerdo con los hermanos de los directores regionales para hacer la agenda es posible que se hagan concentraciones, es decir, por ejemplo, se escojan todos en una zona, se los capacite y de esa manera se optimiza el tiempo y se funciona mejor. Sí, a mí me parece muy bien porque pues por estos lados que estamos de la cordillera y después el Huila, al sur de Huila, pues muchas iglesias sufrimos un colapso en esa parte y necesitamos cerrar la puerta, lo que quedó, pues la puerta de atrás, para que no se nos, ¿sí? Y no se nos salga el resto y poder rehabilitar y poder sostener esa nueva generación que viene. Entonces, yo le agradezco de antemano el tema que nos da hoy y eso nos anima y nos fortalece a nosotros. Pastor, muchas gracias. Bien, bien. Víctor Ramírez. Pastor, buenas tardes. Pastor, Dios les bendiga. Buenas tardes, queridísimo Víctor. Un placer en saludarlo. Gracias, pastor. No, motivar a los pastores en la parte de la virtualidad y desde Dorada se les puede orientar o si quieren adquirir la licencia y se le construye la aplicación para la radio virtual o radio online para que la pueda tener desde la tienda de Play Store. Aquí hay un hermano que nos colabora con esa parte. Él tiene, digamos, la diseña y se la entrega al día. Sí hay un costo, pero son costos favorables y la radio la puede tener las 24 horas funcionando. Y en esto de radio es muy bueno. Ojalá se pudiera hacer también desde las estaciones de FM, aunque la gente hoy en día ya casi no escucha radio FM, sino todo es virtual. Entonces, sí, les motivamos y desde y cada vez se le puede ayudar en esta parte, pastor. Y es interesante que ahora ya en las redes sociales aparecen las aplicaciones para escuchar la radio en las redes sociales. Bueno, muy bien, gracias mis hermanos. Qué bendición haber compartido con ustedes este tiempo. Pues vamos a hablar con los directores regionales a ver cómo podemos programar este tipo de actividades. Qué bendición haber compartido con ustedes. Sigan orando por nosotros. Como les decía, estamos abriendo una brecha. Hasta el momento, lo que yo sé, hay conmigo 2 iglesias que somos iglesias virtuales 100%. Y bueno, no sé quiénes más tienen iglesia virtual. Si usted tiene una iglesia virtual, póngase en contacto y me gustaría charlar un poco más para saber qué ha hecho. Vuelvo y le explico. No me estoy refiriendo a los hermanos que transmiten. Si usted transmite, está muy bien. Eso es fantástico y fabuloso. Estoy hablando de aquellos hermanos que no solamente transmiten, sino que ahora hacen discipulado digital, hacen evangelismo digital y tienen unas cosas virtuales. Entonces, a esos hermanos les diría, bueno, conversamos para orientarles cómo siguen funcionando con la iglesia virtual. Bien, mis hermanos, qué bendición haber estado con ustedes. Dios les guarde. Feliz tarde y sigan conectados con toda nuestra programación en esta A Una Voz. Bendiciones. Dios les guarde y feliz tarde. Bendiciones, pastor, bendiciones para todos. Bendiciones para Pastora Ludivia. Entonces nos ponemos en contacto para la fecha. Pastor Mozo. Gracias. El Señor le bendiga, muchas pastor. Muchas gracias, compañero. Bueno. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Pastor Efren, y estaremos en contacto porque lo necesitamos aquí entre esquinas. Sí, señor. Entre esquinas, listo, allá nos vemos. Necesitamos hacerle la otra esquina a este pueblo.